decíamos, una compleja situación vive Ecuador en tres importantes espacios públicos. La Alcaldía de Quito, con Jorge Yunda aún aferrado a su cargo, el Contralor General del Estado y la Contraloría en general como institución en serias dificultades por falta de definiciones en cuanto a que si existe o no un Contralor que puede ejercer estas funciones. Y la Defensoría del Pueblo, con otro tema complejo, el titular acusado de delitos sexuales. Damos la bienvenida al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue miembro del Consejo de la Judicatura y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca. Doctor Moreno, iniciemos por el tema de Jorge Yunda, que ha tocado indirectamente al Consejo de la Judicatura. Se han generado dudas en cuanto a la transparencia en los procedimientos en algo fundamental, importantísimo en la administración de justicia en Ecuador, como es el sorteo de las causas para que vayan a determinados jueces. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación que ha sido denunciada justamente desde el propio Consejo de la Judicatura? Ingeniero Cardoso, muy buenos días, licenciada Rosana, muy buenos días a todas y todos los ciudadanos que escuchan este prestigioso medio de información. Bien, el tema que ha salido a luz en estos últimos días por el caso justamente del señor Yunda, no es nuevo, yo diría, dentro del Consejo de la Judicatura. Ya hace algún tiempo y en mi época mismo, uno de los vocales que tenían bajo su, no control, bajo su responsabilidad, el manejo de los sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura, en una de las sesiones explicó de que efectivamente parecía, no era una realidad, pero se presumía que los sistemas de sorteos o el sistema de sorteos del Consejo de la Judicatura no tenía las debidas seguridades. Consecuentemente, si no recuerdo mal, efectivamente se solicitó de que se ponga y se dé prelación para que a través del personal del sistema informático se presente un informe y evidentemente se busque una alternativa real al problema. Luego, ya después de haber salido del Consejo de la Judicatura, asimismo a través de los medios de información, se señaló que en la ciudad de Guayaquil había inconvenientes en el sistema de sorteos y que evidentemente hasta llegaron, si no entiendo mal, a presentar una denuncia de carácter penal para que se realice la investigación del caso. Por eso digo, el tema no es nuevo, pero ojo, ya en el tema del señor Yunda la situación se ha vuelto público, se ha vuelto notoria, con algo que evidentemente todos los ciudadanos y ciudadanas lo hemos visto nada correcto. ¿Por qué razón? Porque las peticiones de garantías jurisdiccionales por un lado y de medidas cautelares por otro lado no ingresan con esa denominación. Porque cuando uno lleva una petición, una demanda, evidentemente tiene relación con el tema central, con el objetivo central de lo que es la demanda. Si es prescripción, si es reivindicación, o es un caso civil, es un caso penal, es un caso laboral, o es un caso de garantías jurisdiccionales, si es acción de protección, es un habeas data, es un acceso a la información, etcétera. En este caso, la situación cambia porque ingresa bajo denominaciones diferentes. Caso de violencia, que se aprovecha justamente del sorteo que tiene que hacerse un fin de semana, donde existen muy pocos jueces, es decir, un poco ya dirigida la situación. Y en el otro caso, justamente a través de cobro de honorarios profesionales, que ni siquiera parece que tiene efectivamente sorteo. Entonces, allá hay una situación de doble vía. Una de quienes justamente hacen o presentan estas dos acciones, y por otro lado, de quien recepta esa documentación, porque el rato que usted lleva una demanda, lleva una petición al Consejo de la Judicatura, o mejor dicho, sí, al Consejo de la Judicatura, donde tiene que sortearse las causas donde existen más de dos jueces de la misma materia, evidentemente quien recibe tiene que verificar que efectivamente se trata de eso. Yo cuando he ido a dejar justamente escritos últimamente, lo primero que hacen es revisar aquello. Y solamente con esa revisión entonces se ingresa al sorteo. En estos casos sí me parece que al menos existe una omisión de la persona que está justamente en esa ventanilla para la recepción de los documentos. Ahora, el tema también corresponde al Consejo, a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha.
Esa es el área administrativa que efectivamente debía y debe controlar este tipo de ingreso de causas en el tema de sorteos. Pero, vuelvo a reiterar, me parece que allí existe una situación que a la brevedad posible y con la urgencia tiene que arreglarse. Tiene que arreglarse desde el punto de vista técnico, no haciendo simplemente a través de las direcciones provinciales y con una simple disposición a realizarse justamente análisis de casos por muestreo. No es ese, el caso tiene que hacerse ya definitivamente desde el punto de vista eminentemente técnico, ya sea enmendando el procedimiento del tema de sorteos en el sistema informático o cambiando hacia el costo que sea esa modalidad que parece que no es la correcta. ¿Por qué? No es la correcta, digo, ya que en Guayaquil justamente demostraron los medios de comunicación de que la petición ingresaba a las 8 horas y probablemente si existían jueces que no les convenían a quienes hacían el sorteo, con la persona que ingresaba la petición, esperaban justamente a que queden 4 o 5 jueces de las que podía realizarse ese sorteo. Entonces, peticiones entraban 7:55, 8, 8:10, 8:15, y la petición que entró a las 8 de la mañana estaba sorteándose a las 19 horas del mismo día. No tenía justamente la relación y la síntesis y la coordinación del caso. Ese tipo de situaciones, evidentemente, ya hace rato debía haberse arreglado. Doctor Moreno, muy buenos días. Efectivamente, de cómo se lleva a cabo estos procesos ya es una preocupación, tal como hemos visto ahora, pero otra preocupación es con los tiempos con los que se trata cada caso. Algunos reciben toda la agilidad y la atención y la oportunidad, mientras que otros les toma muchísimo más tiempo darles el curso debido dentro del contexto y el marco de los procedimientos. Esto también debe ser observado en muchos de los casos, y los ciudadanos comunes, no hablemos solamente de casos que tienen que ver con la coyuntura política, social, económica, sino el ciudadano común reclama a menudo este tipo de procedimientos, de que algunos se llevan con muchísima agilidad y otros tardan más de lo que debería. Bueno, allí tendríamos que diferenciar una esfera administrativa y una esfera jurisdiccional. La esfera administrativa sería el ingreso de causas, y en tratándose de causas, las causas ordinarias y las causas eminentemente constitucionales. En las causas ordinarias, el sorteo va justamente en función a la materia civil, penal, laboral, y luego ya ingresa al juez competente, y el juez competente lleva adelante el proceso desde el punto de vista jurisdiccional. Allí en esa área jurisdiccional casi yo diría no tiene injerencia el Consejo de la Judicatura, salvo que por denuncia o de oficio se detecte de que existe algún retardo en el trámite de la causa que puede conllevar una infracción de carácter grave que podría llegar hasta la suspensión del cargo. Nada más. No. En cambio, en las áreas de carácter constitucional, ingresa la petición, ¿no? E inmediatamente va donde el juez competente para que le dé la celeridad y con la urgencia del caso para que se califique, se analice si hay medidas cautelares o se analice el día y hora de la audiencia para que venga la sentencia, que es evidentemente una situación totalmente diferente. Entonces, doctor, eso tiene que saberse diferenciar. Y por otro lado, Moreno, obvio, siga, continúe. Sí, por otro lado, es obvio que efectivamente estos temas tienen que ser considerados, sobre todo el manejo justamente de lo que estamos enfocando en la evaluación del personal administrativo y jurisdiccional del Consejo de la Judicatura. Cuando yo fui parte del Consejo de la Judicatura, insistentemente solicité que se proceda con la evaluación de jueces, y empezando con jueces de corte provincial. Lamentablemente no tuve eco en esa situación, y hasta la fecha vemos que eso no camina. Yo creo que el tema justamente del Consejo de la Judicatura tiene que ir a la brevedad posible por la evaluación, comenzando por jueces provinciales y luego por los jueces de primer nivel y el personal administrativo. Volviendo al tema de los sorteos, doctor Moreno, la propia presidenta del Consejo de la Judicatura da indicios ya de qué es lo que puede haber sucedido en el caso de Yunda. Ella sostiene que las seguridades existen en el sistema informático y que no han sido vulneradas,
pero dice se habría ejecutado esta anomalía en el ingreso de los datos en el sistema. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Eso que justamente lo manifesté, ingeniero Gustavo, en el sentido de que la petición por los interesados en la causa, es decir, que el señor Yunda, cualquier persona que haya llevado la demanda de garantías jurisdiccionales o de medidas cautelares, no lo lleva bajo esa denominación, sino lo lleva bajo la denominación de un tema de violencia en el caso de la garantía jurisdiccional y en un tema de honorarios profesionales en la medida cautelar. Por eso digo que el tema es de doble vía, de quien justamente hace el ingreso a la petición, pero de manera también especial de la persona que recepta la petición. La persona que recepta, es decir, la petición, con los datos, para entenderle mejor, doctor Moreno, con los datos que ingresan, que usted los menciona, se crea una especie de embudo y quedan muy pocas posibilidades de que, o más bien diríamos, se minimizan las posibilidades en cuanto a jueces que puedan conocer la causa. ¿Es de eso lo que sucedió? Por un lado, yo diría un 50%, pero el otro 50% también es de la persona que recibe la petición, que ese es un servidor del Consejo de la Judicatura, en la oficina de sorteos, y él tiene que revisar si efectivamente se trata del caso de violencia, se trata del caso de honorarios profesionales, o se trata de una garantía jurisdiccional. Y me parece que allí justamente hay negligencia, al menos negligencia, de dicho servidor que no revisó esa documentación. Doctor Moreno, y allí se genera el problema. Yendo a un horizonte más amplio, las causas en general y de todo tipo son sorteadas en el sistema judicial de Ecuador. ¿Qué grado de confianza puede tener un usuario del sistema judicial de que la justicia en realidad es ciega? ¿O de que el nombramiento de tal o cual juez pueda ser acción, por supuesto, por caminos torcidos, oscuros, de algún abogado? Podría darse. Yo no descarto esa posibilidad, ingeniero Gustavo, porque si la persona conoce cómo va ingresando las causas y cómo se va justamente haciendo el sorteo, siempre quedarán otros jueces que no llegan al sorteo y allí podría meter justamente la comunicación de manera especial si existe acuerdo con alguno de los servidores del Consejo de la Judicatura de mandos medios. Ahora, hay un problema ético en el Ecuador muy delicado, que no se encuentran soluciones. Realmente está Ecuador tratando de salir de esto. El presidente de la República ha dado un buen ejemplo, siendo uno de sus primeros pasos el de promocionar un código de ética entre sus ministros, poniendo una serie de lineamientos. Pero hay situaciones gravísimas que se están dando en el país. Adrián Castro es el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. La semana pasada nos decía, todavía en estos días, se refería cuando él estaba hablando, en internet, si usted ingresa, va a encontrar decenas de anuncios que le ofrecen a usted modificar los puntos de licencia, emitir documentos fraudulentamente, realizar incluso la obtención de documentos por canales extraoficiales. Esto es realmente grave, se va contra la institucionalidad del país. Así es, ingeniero Gustavo. Efectivamente, el problema es que cuando ingresan personas honestas y honorables al sector público, ¿no? Sobre todo para tomar decisiones que están en puestos altamente jerárquicos, se topan con los inconvenientes que los sistemas informáticos son vulnerables o ya han sido vulnerados, y que cambiar ese sistema conlleva mucho tiempo, porque hay que detectar esas anomalías o definitivamente cambiar por otro. Y eso conlleva justamente capacitación al personal. Entonces, allí están los inconvenientes que pueden estar sucediendo en el Consejo de la Judicatura y en otras instituciones que efectivamente tienen este tipo de sistemas que, como lo ha manifestado el doctor Castro, evidentemente se dan. Pero también de doble vía, cuando hay personas de esta naturaleza, buscan ponerles cáscaras para que se caigan, o tratan justamente de buscarle cualquier situación a ese funcionario para buscar la salida del mismo. Es lo que está pasando en tránsito con algunos de los funcionarios, que efectivamente suspendió la entrega de licencias y evidentemente hizo unas denuncias fuertes. Me refiero, me parece que es al doctor Valares. Bien, más allá de estas irregularidades, doctor Moreno, ¿cuál es su opinión con respecto a la Contraloría? Algo que requiere una respuesta es saber si Carlos Riofrío
está o no en la posibilidad de ejercer su cargo como Contralor General del Estado, o si la entidad se encuentra en acefalía. Mire, ingeniero Gustavo, hace algún tiempo que usted me preguntó sobre este tema y yo justamente tuve mis dudas, sobre todo en el tema Contraloría, porque hay que distinguir desde el punto de vista eminentemente jurídico lo que es la suplencia y lo que es la subrogación. La suplencia viene a ser la competencia que determinados titulares que ejercen poder efectivamente pueden ser suplidas en caso de ausencia temporal, ¿no? Pero de acuerdo al organigrama interno de cada entidad u órgano. En cambio, la subrogación es la competencia que asume un órgano administrativo, pero siempre y cuando sea jerárquicamente inferior del jerárquicamente superior. Es decir, tiene que haber allí una situación de jerarquía. Para poner ejemplos, entre el alcalde, en el caso de ausencia temporal o definitiva del alcalde, ¿quién le subroga? El vicealcalde. No hay otro. No hay otro. En el caso del rector y vicerrector de la universidad, ¿quién le subroga? La vicerrectora o el vicerrector al rector. No hay otro, definitivamente. No. En el caso justamente del Contralor General, le subroga el subrogante, que es designado por él, evidentemente. No hay otro. En este caso específico, y desde una situación donde no se puede manejar la Contraloría al encontrarse detenido, aparece un documento, me parece, yo desconozco de esta situación, no podría hacer una afirmación clara, pero entiendo, aparece una acción de personal firmada por el Contralor que se encuentra justamente detenido, encargándole al actual. Ahora, allí habría que ver si es el jerárquicamente inferior, pues, el jerárquicamente inferior. Así dice el Código Orgánico Administrativo, que está por encima de cualquier otra norma porque regula justamente temas específicos del área administrativa. Entonces, va a quedar la duda, evidentemente va a quedar la duda si el actual, la persona que está ejerciendo esa función, lo está haciendo desde el punto de vista eminentemente jurídico, porque si eso no se da, las repercusiones serán jurídicas en el tema de glosas que se estén emitiendo, en el tema de glosas administrativas, civiles que se estén emitiendo, porque pueden ir a la vía judicial. Y allí, en la vía judicial, si no se establece de que ha sido el titular efectivamente del cargo, se caen todas esas glosas. Ahora, doctor Moreno, quizás volviendo a la actuación del sistema de justicia, esto provoca de alguna manera efectos en otras instituciones, y es lo que estamos viendo en la alcaldía de Quito con la situación de Jorge Yunda, con una serie de conflictos al interior. Jorge Yunda debe irse, Jorge Yunda debe esperar. ¿Qué debe hacer el Consejo Cantonal? Guarderas no debe posesionarse. Para el día de hoy se ha convocado, Jorge Yunda ha convocado para la elección de una vicealcaldesa de la capital de la República. ¿Cómo debe operar esta situación? ¿Cómo resolver esta situación y darle sobre todo la oportunidad y la celeridad necesaria para poder avanzar en los temas de ciudad? Haciendo referencia a la anterior entrevista, yo dije el modelo jurídico es el que nos lleva a este tipo de inconvenientes. En este caso hay 3 órganos jurisdiccionales que administran justicia en el país. No es solamente la función judicial o la función jurisdiccional. Ese es un control de legalidad. Pero además de ese órgano judicial en materia civil, penal, administrativa, de inquilinato, de familia, violencia, etcétera, existen 2 órganos más, que son la Corte Constitucional en materia constitucional y protección de derechos, y el Tribunal Contencioso Electoral en materia electoral, y allí que se generó también una línea de control de legalidad hacia las revocatorias o cesación en los cargos de las autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados. Y consecuentemente, el Tribunal Contencioso Electoral genera también sentencias de carácter jurisdiccional, como lo hace la Corte Constitucional. Y si usted se remite a la propia Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, expresamente dice que las decisiones judiciales no son susceptibles de acciones de protección ni de acciones de amparo, de acciones de protección, perdón. En consecuencia, lo que se hizo, personalmente para mí, lo que se hizo con esa petición de garantías jurisdiccionales es del todo ilegal.
porque el juez que lo dio no tenía la competencia. No podía pronunciarse sobre un tema jurisdiccional, igual en medidas cautelares. Entonces, esa situación que se lo dio tendrá que ser revisada por el tribunal que tendrá que emitir la resolución. Ahora, allí viene otro inconveniente. El inconveniente que la Corte Constitucional, efectivamente a través de una resolución, estableció que el Consejo de la Judicatura ya no tiene competencia para sancionar de manera directa a los jueces por dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable. En el caso de error inexcusable, yo sí he sido claro desde hace muchísimos años y tengo escrito en una revista indexada de que efectivamente eso solamente puede darse con decisión jurisdiccional porque se trata de una interpretación judicial. En cambio, el dolo y la manifiesta negligencia son normas de conducta que en muchos países sí se regula para que los consejos de la judicatura puedan intervenir. En el caso de la sentencia dijo no. El Consejo de la Judicatura no puede meterse en estos casos. Serán los propios jueces de instancia superior a petición de parte, ¿no?, los que deban decidir si ha existido dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Yo fui crítico y lo expuse esto a los propios miembros de la Corte Constitucional en presencia de la presidenta de la Corte Nacional, del Pleno del Consejo de la Judicatura y de la señora fiscal. Lamentablemente, lo único que pudieron hacer es ampliar la resolución para que no queden unos vacíos donde efectivamente hay. Pero ustedes pueden observar de que los jueces jerárquicamente superiores no hacen tal control. Y tampoco saben, con todo el respeto, saben diferenciar claramente lo que es un error inexcusable de una manifiesta negligencia. Porque allí el tema se vuelve también complejo para los que no están en estas áreas de especialidad y que pueden ser jueces del área civil, del área laboral, etcétera. Entonces, se generaría un conflicto en el país. Muchas gracias, doctor Moreno, por habernos acompañado. El doctor Jorge Moreno Yanes fue miembro del Consejo de la Judicatura y es uno de los ex decanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Son las 8:05. Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.